Este es el libro Naturaleza en Peligro. Lo he tenido hace muchísimos años. Es de El mundo mágico de los niños. Naturaleza en Peligro. El mundo de los niños. Naturaleza en Peligro. Índice. Animales prehistóricos. Los antepasados de los animales actuales vivieron hace millones y millones de años. Algunos se adaptaron a los cambios, otros se extinguieron. Desaparecidos para siempre. En su ignorancia, el hombre ha cazado estos animales hasta su extinción. Condiciones peligrosas. Se hace cada vez más difícil para los animales sobrevivir en su entorno natural. Animales amenazados. A finales de este siglo, muchos animales habrán desaparecido por completo si no son protegidos. Plantas en peligro. Algunas plantas son incapaces de sobrevivir a los cambios que sufre el campo. Salvados. Gracias a una cuidadosa planificación, estos animales ya no están en peligro de extinción. Socorro. Las distintas formas en que cada uno de nosotros puede ayudar a proteger nuestra valiosa vida natural. Selvas transformadas en carbón. El aire era caliente y húmedo, el suelo blando y pantanoso. Libélulas tan largas como tu brazo zumbaban en el aire. Cucarachas tan grandes como tu puño corrían de un lado a otro, y por todas partes, formando espesos bosques, había árboles extraños, altísimos y otras plantas. Así era una selva del período carbonífero hace unos 300 millones de años. Lo llamamos período carbonífero porque los árboles y plantas que crecieron entonces se convirtieron en el carbón que utilizamos hoy. Carbonífero significa que lleva carbón. Las plantas de los bosques crecieron, murieron y cayeron al suelo. Después rápidamente fueron cubiertas por otras plantas muertas. Todas las plantas muertas quedaron aplastadas y al cabo de millones de años las plantas comprimidas se endurecieron y se convirtieron en carbón. Una de las plantas del período carbonífero era un pariente lejano de una planta que crece ahora cerca de algunos lagos y charcas. Se llama cola de caballo. Ahora las colas de caballo solo tienen alrededor de 1 metro de altura, pero en los bosques del carbonífero eran como árboles. Cuando los dinosaurios vivían en la Tierra, unos 150 millones de años después del período carbonífero, la selva había cambiado. Se veían plantas distintas. Entre ellas estaba el ginkgo, otro pariente antiguo de un árbol moderno. Es asombroso, los ginkgos que vemos hoy tienen el mismo aspecto que tenían en la época de los dinosaurios. Los ginkgos tienen el mismo aspecto que tenían hace 150 millones de años. La hoja del ginkgo tiene forma de abanico. Historias en piedra. Cuerpo fosilizado de un pez. Los dinosaurios vivieron hace mucho tiempo antes de que los hombres empezaran a escribir historia. Se llaman animales prehistóricos. Vivieron mucho antes de que hubiera personas en la Tierra. Así pues, si no había gente, ¿cómo podemos saber algo de los dinosaurios y otros animales y plantas prehistóricos? Algunas veces cuando moría un dinosaurio, su cuerpo caía en el barro que lo cubría por completo. Las partes blandas del cuerpo se descomponían. Solamente quedaban los huesos. Poco a poco el barro que rodeaba los huesos se endurecía, convirtiéndose en piedra. Después los huesos se deshacían, dejando unos huecos en la piedra. El barro y la arena se metían en los huecos a través de las grietas de las piedras. Pasado mucho tiempo, el barro y la arena que llenaban a los huecos se convertían también en piedra. Una piedra que tenía exactamente la misma forma que los huesos del dinosaurio. Estos esqueletos y huesos de piedra se llaman fósiles. Las hojas y plantas se convierten también en fósiles, y los hay de otras clases. Los dinosaurios dejaron en el barro las huellas de sus patas,
y el barro se transformó en piedra, con las pisadas impresas en él. Otro tanto se puede decir de los insectos. Calculando la edad de la piedra que rodea al fósil, los científicos pueden determinar la antigüedad de este. Lo hacen mediante el examen de los cambios experimentados por las sustancias químicas de la roca. Así pues, los fósiles pueden decirnos mucho acerca de cómo eran los animales y las plantas y de cuánto tiempo hace que vivieron. Fósil de un delicado helecho. Huellas fósiles de las pisadas de un dinosaurio. Este fósil era la concha de un animal parecido al caracol. Trilobites. En el fondo fangoso del mar, entre montones de rocas y matas de algas de aspecto plumoso, un pequeño animal se desliza lentamente. Mide unos 20 centímetros de la cabeza a la cola. Se parece un poco a un gusano plano y ancho, pero tiene un caparazón delgado, antenas y muchas patas. Sus patas tienen articulaciones como las de un insecto. Los bordes de su caparazón forman largas puntas que se curvan hacia abajo y se arrastran por el barro. Cuando se mueve, el animal deja una huella sinuosa. Este pequeño animal con muchas patas es un trilobite. Es un trilobites. Mientras avanza, las antenas del trilobites se mueven con movimientos rápidos e irregulares. Un ojo saltón en forma de media luna se abre en cada uno de los lados del caparazón que cubre la cabeza. Las antenas se agitan buscando alimento. De repente el trilobite se detiene y empieza a excavar en el barro. Pronto encuentra un gusano muerto, pequeño y blando. Mientras el trilobite se está comiendo, pasa junto a él una nube de animales diminutos, redondos, con patas como pelos. Son crías de trilobites. Acaban de salir de los huevos que su madre había enterrado en el barro. Si se cansa de arrastrarse, el trilobites da un salto y se pone a nadar, nada agitando las ligeras aletas que posee en las patas. Se mueve con sacudidas rápidas que le hacen desplazarse de un lado a otro. Pronto desaparece en la distancia. Los trilobites vivieron en el mar hace 600 millones de años y probablemente mucho antes. Algunos no eran mayores que una uña, otros llegaron a tener 30 centímetros de largo. La palabra trilobites significa tres patas, tres partes. Significa tres partes. Los científicos dieron este nombre al animal porque su cuerpo parece dividido en tres partes. Los trilobites eran parientes lejanos de todos los animales actuales de miembros articulados, como los cangrejos, las langostas, las arañas y los insectos. Pero ahora no hay ningún animal que sea exactamente como ellos. Peces gigantes. Hace muchos años, entre 405 y 345 millones, aparecieron en el mar muchas clases de peces. Este periodo de tiempo se llama en ocasiones la edad de los peces. Podría decirse que los peces fueron los reyes del mundo durante ese tiempo. Entonces había peces gigantes. Uno de estos peces tenía unos 9 metros de largo, la cabeza enorme y mandíbulas fuertes y dentadas, como las de la tortuga mordedora. Su cabeza estaba cubierta con piezas gruesas de hueso a modo de armadura. Debió de ser el terror de los mares. El pez gigante acorazado tenía mandíbulas mordedoras. Peces con patas. Los científicos creen que hasta hace unos 450 millones de años la Tierra estaba desnuda y sin vida. Entonces, poco a poco, a lo largo de millones de años, los seres vivientes se trasladaron del agua a la tierra. Primero empezaron a crecer plantas en el suelo, después los animales salieron del agua. Los primeros animales de 4 patas que vivieron en tierra fueron unos peces con gruesas aletas, capaces de respirar aire durante algún tiempo. Al principio se arrastraban sobre sus aletas, pero poco a poco fueron cambiando y las aletas se convirtieron en patas.
Estos animales fueron los primeros anfibios. Los anfibios son los animales que pueden vivir tanto en tierra como en el agua. Pasaban mucho tiempo en el agua y ponían ahí sus huevos, pero también vivían en tierra, igual que lo hacen ahora las ranas y los sapos. Al cabo de millones de años, algunos anfibios fueron pasando cada vez más tiempo fuera del agua. Ponían unos huevos protegidos por una cáscara y que se podía depositar en el suelo. Aquellos animales fueron los primeros reptiles. Eran más rápidos y más astutos que los anfibios. Pronto iban a dominar el mundo. Los reptiles. Moshop y Brachiosaurus. ¿Qué aspecto tenían los primeros reptiles? Es probable que se parecieran mucho a los anfibios de los que procedían, pero sus pieles eran tal vez más escamosas. Uno de los primeros reptiles de que tenemos noticia vivió hace unos 300 millones de años. Se llama Romeriscus. Algunos reptiles se convirtieron en pacíficos comedores de plantas. Tenían unos cuerpos voluminosos, con gruesas patas y las colas cortas y también gruesas. Sus cabezas se parecían un poco a las de las terneras. Esta es la razón de que se conozca a estos animales con el nombre de Moschops, que significa cara de ternero. Los dientes les sobresalían de tal forma que parecía como si estuvieran sonriendo como tontos. El mayor de estos animales tenía 2 metros de largo y 1,5 de alto. Otro reptil aficionado a comer plantas se llamaba Brachiosaurus, que significa lagarto lento. Era mayor que el Moschops y tenía un par de cuernos que le salían de las mejillas. Un pequeño reptil fue el primer animal que aprendió a caminar sobre 2 patas. El Decodonto era un cazador muy hábil y ágil. Comía insectos y pequeños reptiles. Algunos de sus descendientes fueron gigantescos, porque este pequeño reptil fue el antepasado del dinosaurio. Reptil de aleta dorsal. Hace unos 250 millones de años vivió un gran reptil llamado Dimetrodon. Era tan largo como un coche y comía reptiles de menor tamaño. El Dimetrodon tenía en la espalda una gran aleta parecida a una vela de barco. Muchos científicos creen que la aleta le ayudaba a entrar en calor y a refrescarse. Después de una noche fría, cuando estaba helado y entumecido, el Dimetrodon descansaba seguramente con un lado de la aleta orientada al sol. La aleta se calentaba enseguida y su calor se extendía por todo el cuerpo del animal, que así se podía mover más aprisa. Pero si se calentaba demasiado durante el día, descansaba orientando al sol el borde delgado de la aleta. El calor se escapaba entonces poco a poco de la aleta y el Dimetrodon se refrescaba. Conoce a los dinosaurios. ¿Qué era un dinosaurio? La palabra dinosaurio significa lagarto terrible, pero en realidad no es un nombre muy acertado, porque los dinosaurios no eran lagartos. Los lagartos son un tipo de reptil y los dinosaurios otro. Mucha gente cree que los dinosaurios eran todos gigantescos, pero no es verdad. Algunos no eran mayores que un perro pequeño. Hay 6 familias diferentes de dinosaurios. Estas familias se distinguían entre sí en varios aspectos, pero eran semejantes en una cosa y esta los hacía distintos de todos los demás reptiles. El cuerpo de un dinosaurio estaba dispuesto para caminar en 2 patas. Ahora ya no hay reptiles así. Un animal que camina a 2 patas se llama bípedo. Los primeros dinosaurios eran todos bípedos. Caminaban sobre sus patas traseras. Más tarde algunos dinosaurios se inclinaron y caminaron con las 4 patas, pero siguieron teniendo cuerpo de bípedo. Una de las familias era la de los saurópodos, que significa dinosaurios con pies de reptil.
Eran los dinosaurios de mayor tamaño. Aquellos gigantescos cuadrúpedos herbívoros tenían el cuello y la cola muy largos. Otra familia era la de los terópodos, que significa con pies de fiera. Los terópodos eran carnívoros que caminaban sobre dos patas. Unos eran bastante grandes y otros pequeños. Los ornitópodos, dinosaurios con pies de ave, eran casi todos herbívoros. Andaban sobre dos patas y eran en general de gran tamaño. Otras dos familias eran los dinosaurios de placas y los dinosaurios acorazados. Eran herbívoros, tenían la piel desigual y cubierta de placas óseas. Los últimos dinosaurios en aparecer fueron los ceratópsidos, que significa con cabezas cornudas. Eran grandes herbívoros y tenían de 1 a 5 cuernos en la cabeza. Dinosaurios gigantes. Cuando abría la boca, el dinosaurio alosauro podía tragarse enteros los animales pequeños. Por esto, muchos dinosaurios se dotaron de una armadura para protegerse de unos animales de presa tan fieros. El Stegosaurus era otro gigante con el que más valía no enfrentarse. Tenía en la cola unos pinchos enormes con los que desgarraba a sus atacantes. Los Polacanthus tenían una doble hilera de pinchos. El tricerátopo también podía defenderse perfectamente. Sus dos cuernos mayores tenían casi 1 metro de largo. Una persona podía haber pasado andando por debajo de un brontosaurio sin que su cabeza llegara a rozar el vientre del poderoso animal. El brontosaurio era tan largo como 4 elefantes en hilera y el brachiosaurio era como 5 elefantes. Los científicos no conocen muy bien la vida que llevaban los brachiosaurios. Tal vez vagaban en manadas por las llanuras, quizás utilizaban sus largos cuellos para alcanzar las hojas tiernas y los brotes de las copas de los árboles como hacen las jirafas. Tal vez eran tan grandes que los carnívoros no se atrevían a atacarlos, pero no lo sabe nadie. Brachiosaurio, brontosaurio. Rey de los dinosaurios. El Tyrannosaurus Rex es el mayor animal carnívoro que ha existido en la Tierra. Su cabeza tenía más de 1 metro de largo. Sus dientes, que parecían puñales, tenían una longitud similar a las de la mano de un hombre. Un animal de estos en plena caza debía de ser algo terrible. En sus merodeos, este temible depredador dejaba en el barro las enormes huellas de sus patas de 3 dedos. Como era un animal tan grande y pesado, no podía correr mucho para conseguir su alimento. Tal vez esperaba hasta que se acercaba un animal y entonces se abalanzaba sobre él, o quizás se limitaba a vagar de un lado a otro buscando los cuerpos de dinosaurios muertos para comérselos. Reptiles ave. Sobre las olas de la rompiente vuela un pequeño animal. Sus alas acabadas en punta se curvan hacia atrás y el cuerpo termina en una cola larga y descarnada. La cabeza, con mandíbulas largas y finas, se parece a la de un pájaro, pero su boca está provista de dientes grandes y afilados, y su cuerpo carece de plumas y está cubierto de piel. El animal pasa volando sobre la playa a baja altura y se pierde de vista. Este extraño ser volador vivió hace unos 150 millones de años, en la misma época que los dinosaurios gigantes. No era un ave, era un reptil volador del género Rhamphorhynchus. Los Rhamphorhynchus vivían seguramente cerca del agua y descendían en picado para apresar pequeños peces entre sus mandíbulas dentadas. Es posible que pasara mucho tiempo en los árboles. El pterodáctilo era otro reptil volador que vivió al mismo tiempo que los Rhamphorhynchus. Era del tamaño de un gorrión y apenas tenía cola.
Los pájaros actuales cantan, gorjean o chillan, pero los primeros pájaros tal vez silbaban como las serpientes. Eran reptiles con alas. Estas aves tenían pequeñas garras en las alas y dientes en las mandíbulas. Probablemente no podían volar muy bien, pero parece que eran buenos planeadores. ¿Por qué su extinción? Durante más de 100 millones de años los dinosaurios poblaron al mundo. Se revolcaban en extensas ciénagas verdosas y rondaban por las selvas cálidas y húmedas en busca de alimento. Luego algo ocurrió. Todos los dinosaurios desaparecieron. No sabemos por qué se extinguieron los dinosaurios. Algunos científicos creen que un enorme meteorito procedente del espacio chocó contra la Tierra y que este choque exterminó de repente todos los dinosaurios. Otros científicos opinan que los dinosaurios se extinguieron poco a poco. El mundo estaba cambiando, los pantanos se secaban, nuevas clases de plantas ocupaban el lugar de las antiguas, se alzaban montañas donde antes había mares que cubrían la tierra. Es posible que nuevos tipos de animales sucedieran a los antiguos. Tal vez los dinosaurios no pudieron cambiar su forma de vivir para adaptarse a las nuevas condiciones de la tierra. Quizás todas estas cosas a la vez, y otras de las que no sabemos nada, provocaron la desaparición de los dinosaurios y de otros seres. No lo sabe nadie, es un misterio. Los científicos, llamados paleontólogos, estudian los dinosaurios a partir de los fósiles y huesos hallados en el terreno. ¿Sobrevivió alguno? Nadie puede estar completamente seguro de cómo vivían los animales prehistóricos. Pero por suerte, en el mundo actual hay seres vivientes que se parecen mucho a algunos de aquellos animales antiguos. Su estudio puede darnos numerosos datos sobre la vida en la Tierra hace millones y millones de años. He aquí algunas semejanzas. La garza real se parece un poco al primitivo dinosaurio llamado Coelophysis. El casuario tiene en la cabeza una cresta ósea como el dinosaurio Corythosaurus. Si suprimimos su larga cola, el Strutiominus debe de haberse parecido al avestruz actual. Sus esqueletos son muy semejantes. El fósil viviente. En el Océano Índico vive un pez que no solamente parece un pez prehistórico, sino que lo es de verdad. El pez llamado celacanto vivió en el Océano Índico durante muchos millones de años. Los científicos creían que había desaparecido hace unos 70 millones de años. Sabían cómo era su aspecto y cuál era su tipo de vida a partir del estudio de esqueletos fósiles de esta especie. Entonces, en 1938, unos pescadores capturaron mar adentro frente a las costas de África del Sur un pez de aspecto extraño. No habían visto nunca nada igual. Un famoso científico acudió a ver al pez y quedó maravillado al comprobar que se trataba nada menos que de un celacanto. La pesca del celacanto había sido una casualidad afortunada. Ahora los científicos saben que estos peces viven en aguas profundas, aunque su captura resulta difícil. Los celacantos se parecen mucho a sus predecesores de hace muchos millones de años, pero son más grandes. Sus cuerpos son de color gris azulado y están cubiertos de escamas duras y ásperas. Comen peces pequeños. Los científicos quedaron muy satisfechos al comprobar que casi todo lo que habían descubierto antes sobre el aspecto y la vida del celacanto era cierto. Así se demostraba que seguramente muchas de sus otras ideas sobre los animales prehistóricos eran también ciertas. Un celacanto fosilizado, este mismo pez vive aún en el Océano Índico. Ocasión para cambiar. Los primeros animales parecidos al elefante del género Moeriterium no tenían ni trompa ni colmillos. Sin embargo, después de muchos millones de años han ido surgiendo diferentes tipos de elefantes. El Phiomia tuvo
un rudimento de colmillos y trompa. Los dinoféridos tenían los colmillos al revés, es decir, nacían de la mandíbula inferior y crecían hacia abajo. Por lo demás, se parecían mucho a los elefantes actuales. El Platyvelodon tenía unos colmillos planos en la mandíbula inferior. Probablemente los utilizaba para comer plantas acuáticas. El mamut era un animal enorme, muchas veces cubierto de pelo. El mastodonte poseía dientes de unos 7,5 centímetros de ancho y unos 15 centímetros de largo. El elefante actual es una versión en pequeño del mastodonte. En la actualidad hay dos tipos de elefantes, el elefante asiático de orejas pequeñas y el elefante africano de mayor tamaño con orejas grandes y movibles. Las antiguas especies de elefantes no tuvieron suerte, se extinguieron. Los elefantes que viven ahora tienen los colmillos, las trompas y los cuerpos que mejor resultado les dieron. El tiempo se acaba. Este animal es una cuaga. Nunca la habéis visto, aunque se parece algo a una cebra y a un caballo. La cuaga solo tiene rayas en la cabeza y la parte delantera del cuerpo. El resto es de color pardo. Los cazadores de África del Sur mataron tantas cuagas por su carne y su piel que hacia 1883 acabaron con la última. Hay otros muchos animales que no veréis nunca. ¿No habéis visto el alca impenis o el asombroso pájaro elefante? Y nunca los veréis. Los han matado a todos. No han dejado ni uno en ningún lugar del mundo. ¿Podría ocurrir lo mismo con animales como los que se ven en los zoológicos? Podría ser que solo quedara un elefante o un tigre o un rinoceronte. Sí, eso podría pasar. En estos momentos más de 1 millar de especies de animales están en auténtico peligro. Este libro os hablará de los animales amenazados en todo el mundo. El reloj que figura en cada página indica toda la esfera roja, el animal está extinguido. Cuanto más roja es la esfera, mayor es el peligro. Este tipo de animal está extinguido. Ya no veréis nunca uno de ellos vivo. Este animal está en peligro de desaparecer. Pueden quedar solo unas parejas en el mundo. Quedan solo unos cuantos cientos o unos cuantos miles. Estos animales son raros y hay que cuidarlos para lograr que sobrevivan. Estos animales están protegidos para evitar su caza en número excesivo. A ver. Lamentablemente la hoja que estaba acá se perdió. Lamentablemente. Acá había una hoja que hablaba del dodo y de la paloma migratoria. La vaca marina de Steller. En las aguas frías que rodean las islas frente a las costas de Siberia, en Rusia, vivía en otro tiempo un animal gigante, más grande y más pesado que un elefante africano. Se parecía bastante a una enorme foca. La piel que recubría su cuerpo era negra, gruesa y áspera como la corteza de un árbol. Esta inofensiva criatura vivía en aguas poco profundas y pasaba la mayor parte del tiempo comiendo algas. Los primeros marineros que la vieron le pusieron el nombre de vaca marina de Steller. La vaca marina de Steller fue descubierta en 1741. Algunos años después, los cazadores de pieles empezaron a llegar a las islas para cazar focas y nutrias. Se dieron cuenta de que la carne de las vacas marinas de Steller era comestible y las cazaron para comérselas. Ya entonces solo había unas 2000 vacas marinas de Steller. Vivían cerca de la orilla en pequeñas manadas. Era muy fácil cazarlas. Antes de que pasaran 30 años de su descubrimiento, los cazadores habían acabado con ellas. La gigantesca y mansa vaca marina de Steller se había incorporado a la lista cada vez más larga de animales extinguidos.
El lobo de Tasmania. El lobo o tigre de Tasmania, como se le llamaba en Australia, no era ni un tigre ni un lobo. Era un animal con la cabeza como la de un lobo, la cola como la de un perro, rayas como un tigre y una bolsa como la de los canguros. Los científicos le llamaban Thylacinus. Los lobos de Tasmania tenían alrededor de 1 metro de largo, eran algo mayores que un zorro. Vivían en guaridas rocosas o en los troncos huecos de los bosques. Durante el día se tendían al sol, pero al caer la noche salían a cazar, generalmente en pequeños grupos. Sus presas eran los canguros, en especial las crías y las aves y otros animales pequeños. Tiempo atrás había muchos de estos animales en la isla de Tasmania, pero la gente les daba caza porque a veces mataban a las ovejas y las gallinas. Hace 50 años que no ha sido visto ningún ejemplar de lobo de Tasmania, por eso se cree que se ha extinguido. Hace 50 años, ¿de qué año es este libro? Servicio de vigilancia. En todo el mundo hay personas dedicadas al estudio de los animales. Los científicos, los naturalistas y otras personas interesadas en el tema se pasan con frecuencia años enteros observando ciertas especies de animales. Toman nota con detalle de las cosas que ven y aprenden. Y una de las cosas que siguen con atención es el número de animales que existe. Estas personas están preocupadas, saben que muchos animales están desapareciendo. Ahí donde antes vivían miles de ejemplares, ahora solo quedan unos cientos, a veces solo unas docenas. Es evidente que esos animales están en peligro de extinguirse. Existen varias organizaciones que recopilan información sobre la fauna amenazada. Una de ellas es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales, que tiene sus oficinas centrales en Suiza. La Unión tiene un informe puesto al día de cada especie animal. Cuenta cuántos existen aún en el mundo. Algunas veces es muy difícil saberlo con exactitud. A veces la Unión tiene que calcular más o menos cuántas mariposas hay en una selva espesa, y puede calcular que si se corta la mitad de los árboles quedará la mitad de las mariposas. Pedimos a la Unión que nos ayudara a hacer este libro. Nos enviaron información actual sobre todos los animales y plantas, pero como es lógico, esta información cambia constantemente. Vosotros podéis ayudar también a vigilar. En muchos países se recomienda a los jóvenes que se incorporen a los grupos de conservación de la naturaleza. Pueden ayudar a localizar plantas y animales raros. En muchas escuelas, los maestros dan clases al aire libre para impartir enseñanzas sobre la vida natural del lugar. Los grupos ecologistas vigilan cuidadosamente la contaminación de los ríos y charcas en defensa de la vida natural. A más gente, más problemas. Todos los días nacen muchos niños. Todas estas personas necesitan sitio para vivir y trabajar y necesitan comida. La gente ocupa espacio, se necesita espacio para los campos, las fábricas, las casas y las carreteras. El hombre ha aprendido a usar sabiamente las cosas que ofrece la naturaleza, pero como es natural, cuantas más cosas tomamos para nosotros, menos quedan para las plantas y los animales salvajes. Si destruimos las viviendas de los animales, estos no podrán sobrevivir. Pero ¿cómo podemos proporcionar más espacio para una población creciente sin destruir el espacio, el hábitat, de los animales salvajes, de las plantas silvestres? Es un problema que exige mucho trabajo y mucha dedicación. Por desgracia, hay mucha gente miope, actúa sin reflexionar, no piensa en los resultados de sus actos en el futuro. Cada uno de los frascos de estas páginas representa un siglo. Se ha suprimido una de las galletas en forma de animal por cada clase de animal que se extinguió durante el siglo en cuestión. Podéis ver cómo el paso de cada siglo ha significado la extinción de numerosos animales. Siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. ¿Llegará el día en que no habrá más animales que los humanos? Demasiadas muertes.
Hienas, halcones, zorras y ranas, arañas y serpientes, leones y lagartos, delfines y libélulas, todos estos animales y muchos más son cazadores. Cazan y matan otros animales para comérselos. Algunas personas creen que los animales que matan son malos, pero esto no es cierto, solo hacen lo que deben hacer para seguir vivos. También los hombres cazan por deporte o para tener comida. La caza que practica mucha gente no rompe el equilibrio de la naturaleza. En muchos países solo se permite cazar los animales que abundan mucho y solo se permite matar un pequeño número de animales. Pero la caza que no se controla así puede romper muy pronto el equilibrio natural. En muchos lugares del mundo la caza está acabando con los animales. Algunos cazadores matan tigres, leopardos, nutrias y otros animales de pieles valiosas para venderlas a las industrias que confeccionan abrigos con ellas. También matan cocodrilos. Las pieles de estos se utilizan para hacer zapatos, cinturones y bolsos. Se cazan rinocerontes por sus cuernos y elefantes por sus colmillos. Los cazadores de estos animales tratan de matar todos los que puedan para ganar mucho dinero. Muchos animales están en peligro de extinguirse solamente a causa de la caza excesiva, pero hay personas que tratan de protegerlos. En muchos lugares del mundo los animales en peligro están protegidos por la ley. Los cazadores que matan estos animales son castigados si los atrapan. Tienen que pagar una multa o incluso ir a la cárcel. Pero es difícil detener a estos cazadores furtivos. Los animales amenazados viven con frecuencia en lugares muy solitarios. Es difícil vigilar a los osos polares del Ártico o a las águilas de las montañas rocosas de América. Hay otra clase de caza que casi ha acabado con muchas especies de animales. Estos animales son muertos a propósito porque se supone que son dañinos o molestos, pero ahora estamos descubriendo que muchas de estas plagas no son molestas en absoluto. En Groenlandia y Alaska se cazan las crías de foca debido a sus blancas pieles. Las focas son golpeadas con porras hasta que mueren. De esta forma no se dañan las pieles con balas o cuchillos. Este procedimiento es tan cruel que muchas personas de todo el mundo intentan detenerlo con cierto éxito. Hábitats en extinción. En todas las partes del mundo, los hombres ocupan cada vez más tierra. En muchos sitios se talan bosques para dejar sitio a los campos. Cuando han agotado toda la riqueza del suelo, los hombres se trasladan a otro lugar. Dejan que el bosque vuelva a crecer, pero esto requiere tiempo. Los grandes rebaños necesitan espacio para pastar. Se comen toda la hierba. Después, cuando no queda nada, comen todas las raíces y hojas que logran encontrar. Pisotean el suelo hasta endurecerlo. La tierra queda desnuda y polvorienta como un desierto. Todo lo que hacen los hombres exige más y más tierras. Se necesita mucha tierra para construir edificios, y muchas tierras se transforman para que los agricultores las puedan trabajar mejor. Se arrancan los setos y árboles, se ciegan los arroyos, las charcas y los pantanos. Así se puede cultivar con grandes máquinas. Los animales y plantas que vivían en los setos y los pantanos se quedan sin vivienda, y a menudo los animales que subsisten son aniquilados por los insecticidas venenosos. En las espesas selvas del Brasil viven quizá animales que aún no conocemos. Quizá han vivido ahí centenares de años, incluso millares, refugiados en el bosque. Ahora se está abriendo un camino a través de la selva para que pase la carretera transamazónica. El bosque tropical desaparece a prisa y algunos animales que viven en él pueden extinguirse. Se talan los bosques para dejar sitio a los campos. Cuidado, veneno. Si observáis un coche durante un embotellamiento, veréis que del tubo de escape salen nubes de un gas muy sucio y que huele muy mal. Así es como el aire se ensucia, se contamina tanto. Los motores de los coches y las chimeneas de las fábricas llenan el aire de humos sucios. Algunos humos son venenosos y pueden causar mucho daño a los animales y las plantas y también a las personas. Tampoco la lluvia es agua pura, como parece que debería ser. Una parte de la suciedad del aire llega a las nubes.
Cuando se forman las nubes de lluvia, el veneno se mezcla con las gotitas de lluvia y cae lo que se llama lluvia ácida. Los agricultores utilizan con frecuencia productos químicos en sus campos. Estos productos sirven para exterminar insectos o malas hierbas que podrían perjudicar la cosecha. Son eficaces, pero lo que no sabe el agricultor es el daño que los productos químicos causan a otras cosas. Los insectos o las malas hierbas mueren, pero también lo hacen otros muchos animales inofensivos que podrían haber servido de alimento a las aves. Además, la lluvia puede arrastrar los productos químicos a los arroyos o lagos próximos, y los peces de sus aguas pueden resultar envenenados. Los científicos trabajan constantemente en la producción de sustancias químicas que no dañen a los animales y las plantas silvestres, pero aún se siguen utilizando algunas que son perjudiciales. Los puntos rojos de este dibujo muestran lo que ocurre cuando se rocía las plantas con un producto químico. Se deposita en las hojas de las plantas y penetra en los cuerpos de los insectos, matándolos. Gran parte de los productos químicos se infiltra en el suelo y penetra en el cuerpo de los gusanos de tierra. Los petirrojos y otros pájaros que comen los gusanos absorben con ellos los productos nocivos. Los productos químicos también caen en ríos, lagos, charcas y penetran en el cuerpo de los peces. El águila pescadora y otras aves comen los peces y los productos químicos penetran también en sus cuerpos. Desperdicios. Ríos y lagos están contaminados a menudo porque los desagües de los pueblos y las fábricas desembocan en ellos. A veces las fábricas vierten en el agua productos químicos muy nocivos. Los productos químicos envenenan el agua y los animales y plantas difícilmente pueden sobrevivir en ella. En ocasiones los grandes petroleros limpian sus depósitos de petróleo en el mar, entonces quedan grandes manchas de petróleo flotando en la superficie. Los peces mueren si se lo tragan o si se les obstruyen las branquias. Las aves se posan en el mar y el petróleo les cubre las plumas, de manera que no pueden volar. Si no se les quita el petróleo, estas aves morirán. La electricidad para nuestras casas se fabrica en edificios llamados centrales eléctricas. Las centrales eléctricas suelen utilizar carbón, petróleo o gas para producir electricidad. Algunas centrales emplean energía nuclear. Para producir energía nuclear se necesita uranio, y el uranio es radioactivo, lo que significa que despide rayos muy peligrosos para cualquier ser vivo. Las personas que trabajan en las centrales nucleares llevan ropas especiales y mascarillas para protegerse. Cuando se ha utilizado el uranio, deja unos residuos o desechos peligrosos. Los científicos aún no han descubierto el sistema de hacer inofensivos estos desechos, así que se encierran en enormes recipientes de hormigón y se sumergen en el mar o se sepultan bajo tierra a mucha profundidad. A muchas personas les preocupa que la radioactividad puede escapar y envenenar a los seres vivos, porque estos desechos siguen siendo peligrosos durante miles de años y habrá que controlar muy cuidadosamente lo que se hace con ellos. El humo que arrojan las chimeneas de las fábricas a veces está lleno de productos químicos nocivos. Las alas del cormorán están cubiertas de petróleo y han quedado inmovilizadas. Si no se le ayuda, morirá de hambre. Los trabajadores de las centrales nucleares llevan ropa protectora especial. Gorila de las montañas. Seguramente la idea de encontrar un gorila salvaje de aspecto feroz te da mucho miedo. Un gorila de las montañas que haya alcanzado su pleno desarrollo puede tener casi 2 metros de alto y pesar tanto como 3 personas. Pero los gorilas suelen ser pacíficos y bastante inofensivos. Algunos científicos han vivido con grupos de gorilas y han hecho amistad con ellos. Estos animales grandes y peludos viven en los bosques. Se trasladan en grupos de familias cuando buscan alimento. Comen hojas, cortezas, frutas, flores y brotes tiernos.
Casi nunca beben porque consiguen todo el agua que necesitan de las plantas jugosas que comen. Los gorilas se pasan el día comiendo y durmiendo. Mientras los adultos dormitan, los gorilas jóvenes juegan, se pelean y se persiguen unos a otros igual que hacen los niños. Por la noche los adultos se construyen un nido de ramas y hojas para dormir en él. Los gorilas caminan sobre las patas traseras y sobre los nudillos de las manos. Estos animales andan principalmente por el suelo. No es frecuente que trepen a los árboles. No es frecuente que trepen a los árboles. Existen dos especies de gorilas, los de las tierras bajas y los de las montañas. Las dos especies tienen problemas, pero el gorila de las montañas es el que corre un peligro mayor. Se le da caza y se le mata para conseguir su cráneo y su piel. También se están ocupando sus tierras. A medida que los gorilas tienen menos terreno por el que vagar, encuentran menos alimentos. Si se les arrebata una parte demasiado grande de sus tierras, tal vez no puedan sobrevivir. El gorila es el mayor simio del mundo, puede pesar más de 200 kilos. Los gorilas adultos descansan de media mañana a media tarde mientras las crías juegan. El aye-aye. En una gran isla frente a las costas de África vive un extraño animalito llamado aye-aye. El aye-aye tiene aproximadamente el tamaño de un gato. Vive en los árboles y solo se muestra activo de noche. Entonces salta entre las ramas de los árboles en busca de alimento. La mayor parte del tiempo el aye-aye permanece en silencio, pero a veces hace un ruido que suena algo así como aye-aye. De ahí le viene el nombre. El aye-aye tiene unas manos de aspecto extraño. El dedo medio de cada mano es mucho más largo y delgado que los otros. Para alimentarse, el aye-aye hace con los dientes unos agujeritos en los troncos de los árboles y saca de ellos pequeñas orugas y se las come. Para beber, sumerge en el agua uno de sus largos dedos y luego se lo mete de lado en la boca. El aye-aye es uno de los animales más amenazados. Casi todos los bosques en los que vive han desaparecido. Muchas personas tratan de matar a los aye-ayes que ven. Muchas personas tratan de matar a los aye-ayes que ven porque creen que traen mala suerte. Así pues, el aye-aye está en una situación apurada. El ádax. El ádax habita en las extensiones yermas y arenosas del desierto del Sahara en África. Lo recorren pequeñas manadas conducidas por un macho viejo buscando para comer las hierbas correosas del desierto. El ádax es capaz de vivir en zonas del desierto donde ni siquiera lograrían sobrevivir los camellos. En realidad puede pasarse semanas e incluso meses sin beber. Las plantas que come le proporcionan todo el agua que necesita. El ádax es un miembro de la familia de los antílopes. Es un animal que cambia de color. En invierno su pelo es de color gris pardo, pero en verano tiene un color blanco lechoso. El ádax mide alrededor de 1 metro de largo y su corto rabo parece un trozo de cuerda. Aunque el ádax vive en las zonas más solitarias del desierto, no está seguro. No es un corredor rápido. Un hombre a lomos de un caballo o un camello puede alcanzarlo fácilmente, y los cazadores con fusiles y jeeps tienen en el ádax una presa fácil. Los árabes del desierto lo han cazado hasta dejar pocos. En el Sahara solo quedan unos pocos miles de ádax, y aún se les sigue dando caza. El tigre. El tigre bosteza y se despereza. Se acerca el crepúsculo y la hierba presenta un intenso color anaranjado a la luz rojiza del sol poniente. Es hora de salir a cazar. El tigre es un animal magnífico, el mayor de los grandes felinos. Los tigres son animales recelosos y prefieren vivir y cazar en solitario.
Trepan bien y sus movimientos son muy elegantes, pero también son unos cazadores feroces. Para comer matan jabalíes, ciervos y ganado. Cuando han capturado una presa, comen sin descanso durante alrededor de una hora. Un tigre se puede comer un ciervo pequeño en un día, pero puede tardar 3 días o más en comerse un búfalo. Cuando los tigres quieren guardar alimento para otro día, lo esconden bajo hojas y hierba. El tigre está en peligro. Sus zonas de caza se han convertido en campos y poblados. Quedan pocas regiones salvajes en las que puedan cazar libremente, de manera que a veces mata animales domésticos para alimentarse. Entonces los campesinos irritados disparan contra los tigres o los envenenan como si fueran una plaga. Los cazadores también matan tigres para obtener sus valiosas pieles. En 1939 se calculaba que había unos 30.000 tigres en la India, pero hoy solo quedan unos 3.000. Es bastante probable que dentro de poco tiempo los únicos tigres que queden en el mundo sean los que se encuentran en las reservas y en los parques zoológicos. El orangután. En las selvas de las islas de Borneo y Sumatra, en el sudeste de Asia, viven unos simios de brazos largos y pelaje rojizo. Hace mucho tiempo, los habitantes de esas islas creían que estos simios eran unos hombres distintos que querían vivir en los bosques. Por eso les llamaron orang-után, que significa hombre de los bosques. Los orangutanes no son tan grandes como sus primos los gorilas. Un orangután macho completamente desarrollado tiene 1,5 metros de talla o más o menos. Los orangutanes pasan la mayor parte del tiempo no en el suelo como hacen los gorilas, sino entre las ramas de los árboles, por las que se deslizan en busca de hojas, frutas, brotes, insectos, huevos de aves y cortezas para comer. Por la noche hacen nidos con ramas y duermen en ellos, a menudo construyen una cubierta sobre el nido para protegerse de la lluvia. Los orangutanes solo tienen un enemigo, los hombres. Las industrias madereras están destruyendo muy aprisa los bosques en los que viven, y los hombres también los cazan. Los cazadores matan a la madre orangután y se llevan a sus hijitos, para venderlos como animales de compañía o a los zoológicos. Pero la mayor parte de las crías mueren porque los cazadores no saben cuidarlas. Quizá quedan menos de 5.000 orangutanes. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que desaparezcan por completo? El panda gigante. Es muy posible que hayas visto reproducciones de este animal de aspecto cariñoso. El panda gigante es el símbolo del World Wildlife Foundation y aparece en numerosos folletos y carteles. Para muchas personas, el panda gigante representa todo lo que vale la pena conservar en la naturaleza. Un panda gigante es tal vez la especie más preciada que puede tener un zoológico. Los pandas gigantes solo viven en estado salvaje en la China central. Cuando China empezó a recibir visitantes extranjeros, los pandas gigantes fueron ofrecidos a veces como regalo a las personas importantes. Así los pandas gigantes han empezado a verse en los zoológicos fuera de China. Los pandas gigantes comen
una sola clase de alimento, brotes de bambú en grandes cantidades, pero no siempre se pueden encontrar brotes en cantidad suficiente. Cada 100 años más o menos los bambúes producen semillas y mueren, pero las semillas tardan varios años en crecer. Antes de que las plantas sean lo bastante grandes para comérselas, muchos pandas gigantes mueren de hambre. Mantener un panda en un zoológico no resulta fácil. Por una razón, ha de tener brotes de bambú para comer. Mantener un panda en un zoológico no resulta fácil. Por una razón, ha de tener brotes de bambú para comer. Además, es difícil conseguir que los pandas gigantes se reproduzcan en un zoológico. Muy pocos pandas han nacido en cautividad. Cuando nace, el panda es muy pequeño, solo pesa 140 gramos. El panda gigante hembra es muy buena madre, mece y acaricia a su hijo y juega con él. El ibis o pantera de las nieves. Casi todo el mundo cree que los leopardos o panteras son felinos de color anaranjado con manchas negras, pero los ibis o panteras de las nieves tienen el pelo gris con manchas negras en forma de anillo. Y casi todo el mundo cree que las panteras viven en los bosques cálidos. Sin embargo, el ibis habita en lo alto de las frías y rocosas montañas del Asia Central, con manchas de nieve entre los peñascos. El ibis no es tan grande como el león o el tigre, pero de todos modos es un felino de gran talla. Un ibis adulto puede medir más de 2 metros de largo. A los ibis les gusta vivir en solitario. Cada animal tiene su guarida. Está acostumbrada a ser una pequeña cueva donde duerme. También caza en solitario, vaga por los riscos buscando cabras, monteses y otros animales que viven en las montañas. Se arrastra hasta cerca de un rebaño y salta desde las rocas sobre uno de los animales. En general se alimenta durante varios días con el animal al que ha dado muerte. Permanece al lado del animal muerto para evitar que las aves rapaces como los buitres y los cuervos le quiten la comida. A veces los campesinos matan a los ibis porque atacan sus rebaños de ovejas y cabras, pero la pantera de las nieves está amenazada también a causa de su belleza. Los cazadores pueden ganar mucho dinero vendiendo su piel gris y sedosa. Así que estos bellos animales se están volviendo muy escasos. El rinoceronte indio. Hace mucho tiempo, según una antigua leyenda que cuenta en la India, el dios Krishna quería que el rinoceronte luchara con él en una batalla. Así pues, proporcionó una armadura al enorme animal, pero pronto descubrió que era demasiado estúpido para obedecer órdenes. Así que Krishna le despidió, pero olvidó recuperar la armadura, y el rinoceronte sigue llevando su armadura de piel gruesa y rugosa. La mayor parte de los rinocerontes indios mide unos 2 metros de altura por 4 de largo. Parecen lentos y desmañados, pero en distancias cortas pueden galopar tan aprisa como un caballo. Y, por sorprendente que parezca, pueden saltar, zambullirse y nadar muy bien. Los rinocerontes indios viven en los bosques o en llanuras herbosas. Les gusta vagar solos. Se alimentan por la mañana y por la tarde con hierbas y ramitas tiernas. El resto del día lo pasan descansando. Durante muchos años se ha cazado al rinoceronte indio por su cuerno, que mucha gente cree que es mágico. Estos animales han sido desplazados también de sus hábitats a medida que se dedicaban más tierras al cultivo. Aunque va contra la ley, algunas personas siguen cazando los rinocerontes indios. Su número disminuye con rapidez. Es probable que no haya más de 700 en estado salvaje. Los 3 tipos de rinocerontes asiáticos están en peligro, lo mismo el de Sumatra y el de Java que el de la India. De hecho, es posible que el rinoceronte de Java esté ya extinguido.
El elefante de Ceilán. ¿Sabéis cómo distinguir un elefante asiático de un elefante africano? Pues los podéis distinguir por el tamaño de sus orejas. El elefante africano tiene las orejas grandes y colgantes. Las del elefante asiático son mucho más pequeñas. El elefante de Ceilán es un elefante asiático. Vive en la isla de Sri Lanka, que se conocía antes con el nombre de Ceilán. Estos elefantes viven en general en bosques verdes y frondosos. Pasan la mayor parte del tiempo comiendo hierbas, hojas, bejucos, los brotes tiernos de las plantas y frutas. Les gusta revolcarse en el barro y bañarse en los ríos y arroyos. Un elefante de Ceilán adulto mide unos 3 metros de altura. Los machos mayores viven en solitario, las hembras en rebaños con sus crías y en ocasiones con algunos machos jóvenes. En un rebaño hay habitualmente de 10 a 50 elefantes y su jefe suele ser la hembra más vieja. En otros tiempos había miles de elefantes de Ceilán en estado salvaje. Hoy en día hay menos de 3000. La mayor parte de los bosques por donde vagaban han sido talados. Las pocas zonas de bosque que quedan se han convertido en parques nacionales, pero estos no son suficientes para los elefantes. Estos animales necesitan mucho espacio para encontrar alimento. Ahora, para buscar comida, los elefantes abandonan a veces los bosques y causan daños en los campos. Los encolerizados agricultores han matado muchos elefantes. Si no se les proporciona más espacio y más protección, el elefante de Ceilán desaparecerá pronto. El lobo gris. Seguramente habéis leído muchos cuentos en los que el malo es el malvado lobo. Pobre lobo. Es injusto que los lobos tengan tan mala reputación. En realidad, los lobos grises son animales bravos e inteligentes que no atacan al hombre. Viven en familias o grandes grupos llamados manadas. Las manadas están muy bien organizadas. Cada lobo conoce su sitio. El macho jefe de la manada pone de manifiesto su importancia llevando la cola más alta que los otros. La manada va a cazar junta. Persigue un rebaño de ciervos o caribúes. Si en él hay un animal enfermo débil, los lobos lo siguen. Al matar a sus miembros enfermos, los lobos contribuyen a que los rebaños de ciervos y caribúes se mantengan fuertes y sanos. Cuando los cachorros de lobo tienen unas 3 semanas, salen de su cubil por primera vez. Toda la manada ayuda a cuidarlos y juega con ellos. Además, enseña a cazar a los cachorros. Al cabo de un año aproximadamente, los cachorros dejarán a sus padres. Hacia los 2 años tendrán ya sus parejas y familias propias, pero sus padres seguirán juntos y tendrán más cachorros, ya que los lobos suelen permanecer con sus parejas toda la vida. El águila de cabeza blanca. Como indica su nombre, esta especie de águila tiene la cabeza cubierta de plumas blancas. Es un ave de presa cazadora. Vuela por el cielo con sus agudos ojos atentos a descubrir cualquier movimiento en la tierra que tiene debajo. Cuando divisa un animal pequeño como un conejo o una ardilla, desciende en picado. Planeando cerca del suelo, atrapa al animal con sus garras largas y curvadas. De la misma forma captura pequeños pájaros y peces. Cuando 2 águilas forman una pareja, permanecen juntas toda la vida. Juntas construyen un nido enorme de ramas y hierbas. Este nido está siempre colocado lejos del suelo, con frecuencia en un pino muerto. La madre águila suele poner 2 huevos. La mayor parte del tiempo es la hembra quien incuba los huevos, pero a veces también lo hace el macho. Aunque la ley protege a las águilas de cabeza blanca, muchas han muerto a manos de los campesinos, que están convencidos de que las águilas atacan a los corderos y becerros. El águila de cabeza blanca tiene también problemas a causa de los venenos que se encuentran en lagos y ríos. Los peces que viven en ellos se envenenan y cuando las águilas los comen se envenenan también. El veneno hace que los huevos sean de mala calidad